Toca hablar como cierre a estas jornadas del derecho a la salud. Digo que como cierre a estas jornadas se ha planteado el tema del derecho a la salud y se ha traído a esta tribuna a la persona menos indicada, o tal vez a la que más pueda satisfacer las necesidades de unos oyentes, lógicamente cansados a esta hora tan tardía, y después de unas agotadoras jornadas que, aunque interesantes todas ellas, creo que han supuesto un esfuerzo que merecería un rápido final, el cual llegaría si dijese que no tenemos derecho alguno a la salud. Entonces, pues, les ahorraría el tiempo previsto para esta ponencia. Algunos de los presentes no me creen, lo que nos lleva a restarle unos minutos de ese precioso tiempo libre del que podrían disfrutar si terminásemos ahora, para leerle unos párrafos convencidos de que lo recogido en ellos va a ser compartido por todos y que no tiene sentido que siga hablando después de ello. Los párrafos que voy a leer literalmente dicen: a un Estado de Derecho se opone en España un Estado de hecho, como consecuencia de esta hipocresía que llamamos soberanía popular. La nación sigue viviendo sin el respeto a las leyes, sin garantías, sin tribunales independientes. Y el español continúa a merced de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo. Si algún resto queda es un mero accidente. Pero en España no. Esta arbitrariedad persiste y forma un vasto sistema organizado a modo de una masonería. Es como la superposición de dos estados. Máquina perfecta el primero, regido por leyes admirables, pero que no funciona. Anarquía el segundo, en que libertad y justicia son privilegios de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe. Muchos estamos de acuerdo con esta definición de España y podríamos haberla dicho cualquiera de nosotros, pero no. Desgraciadamente corresponde a un político conservador español del siglo XIX, 1898, Francisco Silvela, que llegó incluso a jefe de gobierno. Un siglo largo, pues, de estancamiento. Y lo peor es que este abogado que les habla no ha parado de decirlo constantemente desde hace ya 35 años o más. Esa ausencia de una justicia responsable e independiente y, como consecuencia de ello, el nulo valor de las leyes. Y me acuerdo muchas veces de un orador en el Speed Corner de Hyde Park, donde se le preguntó que por qué repetía constantemente lo mismo si nadie le hacía caso. Y el hombre dijo que en los primeros tiempos lo hacía para convencer a la gente, pero que en los últimos lo hacía para que ellos no le convenciesen a él. Sin embargo, ciertas personas aquí presentes, lógicamente, pues mantienen que esto no puede ser, que hay unas leyes y que éstas se han de cumplir o se estarán cumpliendo. En teoría sí, esas leyes existen, pero desgraciadamente la práctica es muy distinta y unos simples ejemplos lo van a demostrar. El artículo 10
punto 14 de la Ley General de Sanidad, declara solemnemente que todos tenemos derechos, tenemos derecho a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer nuestra salud. ¿Y cuántos afectados por SQM tenemos aquí? U de otros síntomas parecidos, que necesitan unos medicamentos y que no los consiguen. O incluso es peor, hay quienes los tienen y no se les permite que los utilicen después de haberles sido autorizada su compra. Esto es evidente que está fallando, hay una ley que dice justo lo contrario de lo que está pasando. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues conforme al artículo 26 de la Ley General de Sanidad, dice clarísimamente que solo puede suspender la actividad de una consulta médica ante un riesgo, que exista un riesgo inminente y grave para la salud. Y es de idéntica forma como se pronuncia en esta Comunidad Autónoma de Madrid la Ley de Ordenación Sanitaria de la comunidad. En su artículo 142, c. Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de las personas, obviamente hay que suspender la actividad de ese centro. Pero, sinceramente, ¿puede alguien aquí de los presentes decir que sin existir peligro grave ni inminente para la salud se haya suspendido el tratamiento que venía aplicándose en la Fundación Alborada, en la clínica? Como no resultaba ajustada a derecho la conducta, la actitud de la Consejería de Sanidad, acudimos a los tribunales y le dijimos: mientras el proceso se sustancia y se acuerda la nulidad de esa decisión, suspendan cautelarmente ese acto, un acto administrativo dañino porque está impidiendo que muchas personas tengan acceso a su constitucional derecho a la salud, como veremos más adelante. Y uno piensa, es evidente que nos van a dar esa suspensión el tribunal. El artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa solo dice que no se puede otorgar cuando pueda causar un perjuicio grave a los intereses generales o de terceros. ¿Y qué perjuicio va a originar el tratamiento con nutrientes, minerales, vitaminas, oligoelementos y demás? Sin embargo, el tribunal no concede la suspensión, pero aún hay más cosas. La razón que da la Comunidad de Madrid para suspender la actividad del centro de la consulta médica de la Fundación Alborada es que hay dos productos en concreto, uno el Intralipid, que solo se utiliza en centros hospitalarios, y el otro el Tiotacid, que no estaba reconocido o no aparecía dentro de los productos que la Agencia Española del Medicamento tiene autorizados. Pero el resto de los productos, como no se dice nada de ellos, significa que lógicamente se pueden utilizar. Pues no. La Comunidad de Madrid hizo extensiva esa suspensión a todos los demás medicamentos, pero ya sin explicación. Estamos hablando de arbitrariedad entonces ya, no de legalidad o de falta de respeto a la legalidad. Y todavía esto se agrava más, porque por determinadas personas se pidió a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios esa autorización para que le fuesen concedidos los medicamentos que se estaban aplicando en la clínica de la doctora Pilar Muñoz Calero Peregrín, y este organismo estatal le concede tal autorización. Es obvio, son productos que pueden utilizarse, todos ellos, con la discusión del Intralipid si se puede aplicar en centros hospitalarios o en consultas médicas, pero el resto de los productos, por supuesto, sin ningún problema. Pues la prohibición de uso se mantiene, arbitrariamente, por supuesto, pero se mantiene. Podríamos analizar otro supuesto, podríamos decir que el Código de Ética y Deontología Profesional, la médica, dice en su artículo 4, apartado 1, respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. ¿Y hay alguien en esta sala que dude que la doctora Pilar Muñoz Calero Peregrín antepuso las necesidades de sus pacientes que trataba a su vida familiar, diversiones, descanso,
e incluso su propia enfermedad. Podría decírsenos que simplemente cumplía con el código de deontología médica, pero hasta el extremo de verse perseguida en los tribunales por atender esas necesidades de sus pacientes es tremendo. Todos entenderíamos que no fuese así, pero una vez más observamos que respetar la legalidad, por este hecho de respetarla, podemos ser hasta sancionados, mientras que infringirla, pues que le pregunten a los políticos y altos criminales de este país. Así que este es el precio que la doctora Pilar Muñoz Calero Peregrín tiene que pagar por respetarse a sí misma y por cuidar de la salud de cuanto a ellos acudían y acuden. Hay otro artículo importantísimo en el Código Deontológico, el 21, que dice: el médico debe disponer de libertad de prescripción y de las condiciones que le permitan actuar con independencia. Este precepto se aclara todavía más en el párrafo 1 de la Declaración de Nuremberg para los médicos ejercientes en la Comunidad Europea. A todos debe garantizarse que el médico que consulten goza de total independencia y que es libre para la elección del tratamiento. ¿Puede alguno de los presentes afirmar que la doctora Pilar Muñoz Calero Peregrín es libre para decidir sobre el tratamiento que aplica a sus pacientes? No, ya sabemos que no la dejan. Creo que se está comprobando que la ley no se respeta y que la máxima defensora de la ética y de la deontología médica, la doctora Pilar Muñoz Calero, está pasando a ser su mayor infractora. Esta es la incongruencia en un país cuando las leyes no se respetan. Y así podríamos seguir, pero el problema es muy preocupante. Demostrado como está siendo que las leyes en nuestro país no se cumplen, y aunque en teoría existe el derecho a la salud, en la práctica no se respeta. Yo dejaría ya de hablar, porque soy consciente de que la verdad no quiere ser escuchada. No sé si conocen ustedes aquel que iba por la calle, encontró un letrero en una tienda que decía: se vende la verdad. Entonces entró todo interesado: pues aquí se vende la verdad. Y la dependiente le dijo: sí, sí, ¿qué clase de verdad quiere usted? ¿Una verdad relativa, una media verdad, una falsa verdad? Y el señor dijo: no, quiero la auténtica verdad. Yo ya estoy cansado de engaños. Y la vendedora le dijo: es que si adquiere usted esa libertad absoluta va a tener que pagar un precio muy alto. Y el hombre insistió: no me importa, yo quiero esa libertad plena, absoluta, total, estoy cansado de mentiras. ¿Cuál es el precio? Y le dijo: el precio es que cuando usted lo sepa no tendrá descanso nunca más en su vida. El hombre o la persona bajó compungida la cabeza y se marchó de la tienda sin comprar la verdad absoluta, porque reconoció que todavía necesitaba vivir de las mentiras. Pero seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos que no estamos, muchos de nosotros, preparados para la verdad absoluta, para la verdad plena. Porque no sé si saben que las mejores personas de entre nosotros, las mentes más preclaras e independientes, las voluntades más enérgicas e idealistas, las conciencias más inflexibles y de mayor contenido ético y moral, desaparecieron en España como consecuencia de la conquista de América, por ser confinados en los numerosos conventos que existían en la época, o por perder incluso la vida ante la Inquisición. O sea que desaparecieron de España las personas más nobles y valiosas de nuestra raza. Esa aristocracia natural destinada a ser la levadura de las siguientes generaciones,
Y por eso cambiamos esa rebeldía sana en decepcionante resignación. Y así nos va. Nos va como ese águila imperial que fue incubada por una gallina porque el granjero se encontró el huevo en el campo y se lo puso. Y cuando empezó a nacer junto con los demás polluelos, pues se limitaba a hacer lo que veía, escarbar en la tierra, coger esas lombrices y dar de cuando en cuando pues pequeños vuelos. Hasta que un día pues vio una esplendorosa ave desplegando sus alas en el cielo, sus doradas alas, y le preguntó a la gallina de al lado, ¿eso qué es? Y le dijo, ese es el rey de las aves, es el águila imperial. Pero no hagas caso, tú y yo somos diferentes. Y la gallina, perdón, el águila, se murió pensando que era una gallina de corral. Así que tenemos que reconocer nuestros defectos y tenemos que admitir que estamos resignados porque pensamos que este país no puede cambiar un sistema que permite que la investigación esté en manos de empresas químicas que únicamente persiguen beneficios u otras empresas parecidas, que las farmacéuticas financien congresos de medicina, controlando así la información que se les facilita a los médicos, que comamos carne tratada con hormonas e inyectada múltiples veces con antibióticos y vacunas, que sirvamos de cobaya ingiriendo carne de animales engordados con piensos transgénicos para comprobar sus efectos en nuestros organismos, que nos suministren vegetales que han recibido todo tipo de pesticidas, herbicidas y tóxicos para la salud, que se utilicen todo tipo de aditivos en alimentos y productos de salud. Podríamos seguir, pero mejor no. Mejor no, porque enfrentarse a estos abusos y protestar significa aislamiento, ostracismo. Una vez que a uno le coloquen el cartelito de rebelde, de conflictivo, porque no es políticamente correcto. Pero yo creo que es necesario hablar así de alto y claro, como decía Mark Twain, porque a ver si nos enfadamos lo suficiente y somos capaces de hacer algo. O continuamos y seguimos callados, aunque en España no tengamos siquiera la ley de acceso a la información. O sea, para saber todas estas cosas que estamos diciendo, preguntar qué pasa con cada producto que se utiliza indebidamente. Somos el único país de Europa que no tiene todavía la ley de transparencia. ¿Saben ustedes cuándo publicó Suecia su primera ley de transparencia? En el 1766. Pero aquí no. Aquí interesa que se siga con la opacidad, con el descontrol de las administraciones, con una economía sumergida, con una corrupción. Por eso esa ley de acceso a la información lleva lustros en el Parlamento esperando ser aprobada. Pero no sale. No interesa que esto cambie. Yo estoy arrebatando un tiempo que realmente pertenecería al ocio. Y ello me crea un compromiso moral de exponer una solución, porque no es justo que no tengamos derechos, y menos todavía que tengamos que seguir resignados, cediendo una vez más, ya que cuanto más retrocedemos, ese espacio lo van ocupando precisamente los culpables de que no tengamos derechos. Y algo habrá que hacerse para que nos sigan arruinando nuestro destino quienes tienen como único mérito haberlo destrozado en los últimos 35 años ya de una mal llamada democracia. Así que, por favor, recuérdele a sus abogados que ya en la milenaria China, los alumnos de la escuela de Confucio
se enfrentaban abiertamente a la administración y a los jueces cuando su actuar era arbitrario. Y en nuestra España, en los siglos XVI y XVII, había personajes ilustres que hacían lo propio y recomendaban a los demás también hacerlo. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, Juan Luis Vives, Francisco Suárez, Rodrigo de Arriaga, Francisco de Quevedo, Juan Ginés Sepúlveda, Saavedra Fajardo y tantos otros humanistas o contractualistas que demuestran que sí había en nuestro país una época en la que uno se enfrentaba a esta situación. E incluso algunos, como Juan de Mariana, se quejaban de que no lo hacían lo suficiente. ¿Y para qué hablar de Roma? Esa gente sí que entendía bien su derecho y cómo aplicarlo. Y eran capaces de amontonarse, aglutinarse en torno al Monte Sacro hasta que le quitaran a todos los romanos las deudas que habían contraído, les decían, por bien de la República. O conseguir que se venga abajo el poder de los decemviros por el ataque al ultraje de un solo romano, el padre de Virginia, por Apio Claudio. Pero es que el derecho en Roma estaba en la calle, en las plazas, en los mercados, en los baños públicos. La gente hablaba de mi derecho, nuestro derecho. Sabía esta gente lo que hacía, la fuerza que tenía su derecho y cómo exigirlo. Entonces, como la solución no está en citar normas sanitarias que recogen nuestros derechos, pero que no se respetan muchas veces por las administraciones y los jueces, pues tendremos que buscar una solución adicional, tendremos que pensar en algo valioso. Antes había un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 447, que permitía a un órgano judicial superior sancionar la conducta del inferior cuando no respetaba la disciplina procesal. Era un artículo interesante. Yo tuve la suerte de disfrutar de varias de estas sanciones de plano, de que eran castigados unos jueces que no acataban la legalidad una y otra vez. Recurre. Y cuando pasaban años, pues uno ganaba, pero el desastre estaba hecho. Los propios jueces recurrieron diciendo que esa sanción de plano era inconstitucional, que atentaba a su independencia. Pero el Tribunal Constitucional les dijo que no, que era válida. A pesar de ello, se quitó esa normativa. Y se quitó pues, por los legisladores, permitiendo ahora que cada juez siga su propio criterio y no el de los tribunales superiores, ni básicamente el Tribunal Supremo, que para eso se creó con el recurso de casación. Entonces, esto hace que nos lleve a no tener seguridad en el contenido y aplicación de las indicadas leyes. Sin embargo, el derecho a la salud se presenta como el compromiso más grande del Estado social y democrático de derecho consagrado en nuestra Constitución. Por un lado, se regula el artículo 43.1, que es el que reconoce este principio rector de la política social encaminada a mejorar la salud. Está fuertemente unido a la dignidad, hasta el extremo de que la máxima de quien no vive plenamente, no existe dignamente, alcanza aquí su máxima expresión. Por lo tanto, esa conexión entre ambas fuerzas, el ejercicio de ambos derechos, descalifica cualquier ejercicio del poder que ellos quieran justificarlo en nombre del interés general o razón de Estado, porque simplemente se están alejando del verdadero interés protegido, el interés social en que nuestra salud se vea beneficiada. Pero eso nos lleva a exigir a los legisladores que estén atentos y no ajenos a las aspiraciones de su comunidad, porque hasta ahora todo lo que tenemos en las leyes son meras proclamaciones de principios sin contenido práctico alguno, como estamos viendo. Y hay que hacer todos los esfuerzos conducentes para que los ciudadanos obtengamos el máximo nivel de salud de que somos beneficiarios.
Pero llegados a este punto, ya estamos embarcados en la conversación. De hecho, hay que terminarla de una manera, supongo que coherente, y les voy a animar a que tengamos presente el arma más poderosa que podríamos imaginar. Y es la Constitución. Nuestra Constitución tiene 33 años o 34 años y todavía es una menor de edad, una desconocida, diría yo, todavía. Y se produce una situación muy favorable que nos lleva a acercarnos al sentido de la Constitución americana, cambiando lo que aquí fue pues un instrumento político. O sea, las constituciones del 1812, 1845, 1869, 1876, eran simplemente eso, un instrumento político que regulaba al rey, las cámaras, sin que tuviese ningún contenido práctico, sin que realmente fuese considerada norma. Pero no, nuestra actual Constitución también lo fue la Constitución republicana de 1931, pero tuvo vigencia muy corta por la Guerra Civil. Pero ahora nuestra Constitución es no, pensaba que era la Guardia Civil ya, pero de hecho, no se rían que hemos corrido delante de los grises y hemos corrido después, delante de los jueces. De hecho, decíamos que esta Constitución que tenemos, además de ese instrumento político, es nuestra primera ley, la norma suprema, la ley de leyes. Y es la que se tiene que aplicar en los tribunales. Pero esto es tan curioso, el no entenderse la Constitución y el no aplicarse incluso por nuestros juristas, nos lleva a confusiones tremendas. Podríamos citar de un tratado de derecho sanitario que recibí de mi amiga y cliente entrañable, Pilar Muñoz Calero, pues como un autor, Luis Martínez Calcerrada, súper conocido a nivel de jurista, catedrático que fue de Derecho Civil, pertenece al Comité Científico de la Asociación Española de Derecho Sanitario, incluso fue magistrado del Tribunal Supremo. Y publica en su libro, cuando habla qué clase de derecho es el que tenemos reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución, pues dice que en razón a que el precepto está incluido en el capítulo tercero, hay un capítulo segundo, un capítulo tercero, si quieren lo aclaramos ahora, manifiesta a continuación que solo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. O sea, quiere decir que la Constitución no se puede aplicar directamente, sino que la Constitución regula en el artículo 43.1 el derecho a la salud y que nosotros, en función de lo que dice la Constitución, crearemos leyes, con lo cual nos va sacando de la Constitución y no se va aplicando. Pero esto no es nuevo. Yo traía por aquí una sentencia también del Constitucional tremendamente importante, donde ya la sentencia 16 de 1982, de 28 de abril, le corrige la plana el Tribunal Constitucional al Supremo, al propio Tribunal Supremo, como estamos viendo que es la equivocación que existe. Y dice exactamente esta sentencia, pues primero añade que le dicen que en las sentencias que acuden ante él se había dicho que los preceptos de la Constitución no son alegables ante los tribunales porque la propia Constitución así lo ordena. Y el Constitucional le dice, obviamente tal afirmación carece de todo fundamento. Y por ello, su autor no cita en su apoyo ningún precepto de la Constitución que diga eso. Conviene no olvidar nunca, le dice la Constitución a continuación, le dice el Tribunal Constitucional, que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, como aquí dice, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento y en cuanto tal tiene que ser aplicada y acatada por los jueces y los tribunales. Es más, insiste en el siguiente párrafo,
Por ello, es indudable que sus preceptos son alegables ante los tribunales. Lo que pasa es que hemos tenido la gran suerte de que el Tribunal Constitucional corrija a nuestros legisladores cuando colocaron el derecho a la salud, el derecho a la vida, el más importante de todos, en un capítulo que no tenía acceso a una cuestión de constitucionalidad o a un recurso de amparo. Me explico. En la Constitución, el capítulo segundo está dedicado a unos derechos fundamentales que podríamos llamar fundamentalísimos, porque eso nos permite a nosotros no solo recabar la tutela primero en los jueces y tribunales, sino, si nos vemos privados de ella, acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el capítulo tercero solo se recogen principios rectores de actuación. La diferencia es enorme. La diferencia es tremendamente importante porque si el derecho a la salud lo tenemos dentro de esos artículos del 14 al 29 y el 32 de la Constitución, obviamente podremos no solo llegar al Constitucional, sino abrir la puerta a los tribunales internacionales. Estrasburgo, Comité de Ginebra, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los parlamentos, Consejo de Europa y todo lo demás. Pero la suerte, repito, es que el Constitucional, muchísimo antes de que se publicasen estos libros, ya dijo en una sentencia, y esto sí que es importante que tomen nota, no les he querido cansar en exceso con unas programaciones de principios constantes, pero esta sentencia sí es muy importante, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 35 de 1996, de 11 de marzo, reiterada por otra más reciente de la sentencia 160-2007 de 2 de julio, deja tremendamente claro, y lo cito textualmente, que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también comprendido en el derecho a la integridad personal protegido por el artículo 15. Nos han colocado dentro de los derechos susceptibles de amparo. El artículo 15, que protege el derecho a la vida, dice que dentro de este apartado, en el derecho a la integridad personal, está incluido el derecho a que no se dañe o perjudique nuestra salud. Y hay otra sentencia tremendamente importante también del Tribunal Constitucional que dice que no es necesario esperar a que la lesión a la integridad personal se haya consumado, lo que convertiría la tutela constitucional en una protección ineficaz ex post. O sea, si nosotros vamos a pedirle al tribunal que se está dañando nuestra salud y nos dice que no, que hay que esperar a agotar todo el circuito, todo el recorrido legal, pues nos vamos a encontrar que cuando lleguemos al Constitucional o no existimos, o si estamos vivos estaremos en muy malas condiciones para defendernos allí. Entonces hay dos vías. Ya tenemos muy claro, y esto nos va dando un poco de esperanza, porque de entrada, pues si empiezo diciendo que no existe ninguna posibilidad, pues realmente no existe tal como lo estamos planteando, pero sí si tomamos un giro diferente, un cauce distinto. Ya estamos situados en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15, como están viendo, nos sitúa en nuestro derecho constitucional a la protección de la salud. Y esto nos va a permitir abrir dos vías paralelas de trascendental importancia. Una es acudir a la Administración pidiendo, en base a este artículo 15, que se nos respete nuestro derecho a la salud, que se preserve esta o que de alguna forma se nos permita recuperar la que estamos perdiendo. Y si las administraciones no funcionan, nos dicen que no o ni siquiera nos contestan, nos vamos a los tribunales. Y en los tribunales planteamos esta situación por la vía del artículo 114 y siguientes, que es la vía de protección de los derechos fundamentales, que se utiliza desgraciadamente poquísimo. Y digo poquísimo y hacemos una anécdota para descargar tanta tensión, porque yo una vez en una multa de tráfico que le pusieron a mi hijo, pues la recurrí porque se habían violado derechos fundamentales y me dijo el encargado, le corresponde a usted el 1 del 2009, y era en septiembre. Y dije, ¿cómo el 1 del 2009? No entró ninguno en 9 meses o en 8. Ni entrarán, me dijo, el resto del año nada más que el que ha puesto usted. Terrible, es terrible esta situación. Porque hay una vía especial para reclamar nuestros derechos, que es una vía preferente, es una vía urgente, es una situación excepcional. Nada más que se presenta la demanda, la cogen en la Secretaría y se la suben al tribunal. Y el tribunal decide de forma inmediata, porque están en juego nuestros derechos fundamentales.
Así que esta sería una vía interesantísima para ponerla en marcha. La pondríamos en marcha y reivindicaríamos nuestro constitucional derecho a la salud, sabiendo ya que nos vamos a Europa si aquí no somos atendidos. El segundo cauce que podríamos poner también en marcha sería reclamar directamente al Parlamento. Podríamos presentar en el Congreso de los Diputados una petición individual o colectiva en base al artículo 29, además que el 29.1 del derecho a la petición sigue estando dentro de esos artículos que le he dicho, del 14 al 29 y el 32, que nos permiten acceder al Tribunal Constitucional si nuestras exigencias no son atendidas. Entonces, esto va a significar que vamos al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y les exponemos las razones que tenemos para que se nos exija o se nos dé lo que estamos reclamando en aras a mejorar nuestra salud, que se está deteriorando por diferentes causas. Y si no nos lo dan, de inmediato, como ya estamos ante un Congreso, hay un conflicto de poderes y ya no intervienen los tribunales, iríamos al Constitucional. Si el Parlamento nos dice que no, o en 3 meses desatiende nuestra pretensión. Ya tendríamos otra vía abierta para que detrás del Constitucional empezáramos a llamar directamente las puertas del Tribunal de Estrasburgo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como digo, y otros organismos internacionales. Pero esto, y ya voy a concluir, una vez que queda claro que sí existe una vía, pero que de hecho tiene que ser conocida y utilizada, esto no va a funcionar si lo hacemos de forma aislada. Y no va a funcionar porque necesitamos el apoyo que necesitan todas las reivindicaciones justas. Aquí algo favorable en este Congreso, se ha hablado de una unión de la doctora Jean Monroe con el doctor William Rea, con Giuseppe Genovese y con doña Pilar Muñoz Calero Peregrín, para situarnos en Europa y desde ahí reclamar, exigir, que no suplicar la razón que vamos teniendo, evitando tener que defendernos, sino empezando también a cuestionar las políticas que están haciendo equivocadamente, por supuesto, los demás. Entonces, esto ya es muy favorable porque nos aleja del ejemplo ese de la aldea del Marajá que tenía un elefante que estaba destrozando los huertos. Y claro, al final pues deciden todos en asamblea, vamos a ir a hablar con el propio Marajá que ate el elefante porque esto no puede ser. Al día siguiente de la concentración, que fue adoptada la posición, la decisión de manera unánime, pues ya allí faltaba la mitad. Muchos que no se querían indisponer con el Marajá, otros que tenían cosas que hacer. El caso es que la comitiva se pone en marcha ya, pues, sin el sustrato necesario para darle la fuerza que necesitan, como decimos, estas reivindicaciones justas. Y a mitad del camino se van separando ya gente, se van retirando, se van alejando, marchándose del grupo. Y a la puerta del Palacio del Marajá, pues ya se encontraron 4 personas y el delegado del pueblo. Y dijeron, yo creo que no nos vamos nosotros 4 a significar que entre el delegado, que es el que tiene la función aquí de arreglar este problema. Y claro, llegó y cuando interpela al Marajá, con muy malos modos, le dice, ¿qué has venido a importunarme? ¿Qué quieres? ¿Qué maneras son estas de presentarse aquí? Y le dijo, no, yo es que venía a decirle que su elefante se siente muy solo. Necesita una elefante. Con lo cual el destrozo de los cultivos ya fue total. Esto tendríamos que entenderlo y a la hora de buscarse representantes o abogados, por favor yo recomiendo que se busquen de verdad abogados enfrentados al poder, vetados por el poder, que no tengan amistades con el poder, porque entonces su injusticia no va a ser reparada, ya que tendrá prioridad para ese profesional no perder la amistad que tiene con el poder. Y si no los encuentran, es muy difícil, yo ya les digo desde aquí que es prácticamente imposible conseguir este tipo de abogados. Aspiren, que la mayoría de ustedes va a poder hacerlo, a un abogado de oficio. Porque hay una gran diferencia. Este abogado de oficio tiene que hacer una labor eficaz. No basta con que el Estado nos designe un abogado de oficio, sino que tiene que hacer este abogado una labor efectiva.
y si no lo hace, está vulnerando el constitucional derecho de defensa de esa persona y de asistencia letrada. Esa es la gran diferencia. Y añadirles que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 de 10 de enero no dice que se puede pedir este derecho aún teniendo 4 veces unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, que está en 641 euros, o sea, hablamos de 2.500 euros, si esa persona pues tiene circunstancias personales, familiares, de enfermedad o de los costes que puede originarle el propio proceso. Por lo tanto, esto es tremendamente importante, que no pierdan ustedes de vista que ante un abogado que no vaya a defender correctamente esos intereses, porque de un momento determinado el paso atrás, interesa buscar este abogado de oficio porque está obligado, y si no es así, en su día se podrá demandar también al Constitucional y a los demás tribunales internacionales porque no ha hecho una defensa acertada. Esto es importante. Y yo ya decirles que actuemos pues como aconsejara Rudolf von Jhering, que siempre pensó que el derecho es una lucha constante, el mayor jurista, como saben, del siglo XIX, y que luchemos por nuestro derecho a la salud, porque resistir contra la injusticia es un doble deber que tenemos los ciudadanos, lo tenemos todos nosotros. Un deber del afectado para consigo mismo, porque hay un mandato que nos exige nuestra propia autoconservación moral. Y desde luego, si renunciamos a nuestros derechos, nada nos va a diferenciar del animal. Y también es un deber para la comunidad en la que vivimos, porque tiene que prevalecer el derecho siempre por encima de quién lo hizo y de quién lo aplica. Entonces, vivir no es encontrarse en el mundo, sino comprometerse con él. Hacer frente a lo que no está bien para conseguir cambiarlo. Y de hecho, ya ha quedado claro que si la Administración, los tribunales o las Cortes nos dicen que no, esto no es punto final, sino punto y aparte. El éxito comienza con la firme decisión de ganar. Y desde ese mismo instante ya no veremos más al culpable de que no se ha cenado o se ha resignado cada vez que nos miremos al espejo. Porque el norte de la reivindicación, o lo que es lo mismo, el norte de nuestra vida, ha pasado a ser esa lucha por el derecho, porque se respete nuestra salud, recuperarla o conservarla. Y debemos hacer todo cuanto consideremos necesario para conseguirla. Nada más.